Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta oportunidad, en el capítulo 3, verso 9. Dice el apóstol: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En este importante verso vemos que Pablo se refiere a él mismo y a Apolos como colaboradores de Dios, y a los corintios como el campo y estructura sobre el cual, como siervos, ellos trabajan. Es interesante que desde el verso 6 al verso 9 vemos a los siervos del Señor colocando la semilla de la palabra en el campo de Dios, llamado la labranza. Y desde el verso 10 al verso 17 vemos a los siervos colocando al Señor como el fundamento del edificio de Dios, que es la iglesia. En este pasaje todo es de Dios, de manera que se puede traducir también: pues de Dios somos cooperadores, de Dios sois labranza, de Dios sois edificio. Dios es todo, y los hombres nada más que instrumentos. Pablo dice: somos colaboradores. Los corintios no se deben jactar de uno más que de otro instrumento en las manos de Dios, porque Dios los pone a todos al mismo nivel como colaboradores. Había un trabajo en equipo donde uno de los participantes era Dios mismo. Ellos habían entrado en las labores de Dios, en las almas de los hombres. No es que ellos invitaron a Dios en su labor, sino por gracia infinita Dios los incluye en su labranza y construcción. Ciertamente es un privilegio servir al lado de un gran hombre, pero a nosotros se nos concede hacerlo al lado de un gran Señor, el Rey de Reyes. Pablo dice: vosotros sois labranza. Aquí los compara a un campo labrado. La palabra labranza significa campo cultivado, una huerta, o llamada en algunos países una chacra. En las parábolas del sembrador y la cizaña, el Señor indicó que el campo sembrado representaba al mundo, donde hay enemigos diabólicos representados por las aves, hay dureza de corazón representado por los pedregales y su efecto en la palabra sembrada, hay atractivos y tropiezos mundanos representados por los espinos que ahogan la palabra en el corazón de los que la oyen. Pero el apóstol Pablo, en este caso, indicó a la asamblea en Corinto, o representó a la asamblea en Corinto, como un campo sembrado, y deseaba que ese campo no tuviera pedregales y espinos, sino que fuera un campo fructífero, como la buena tierra que producía o que produjo a 100, a 60 y a 30 por uno, como el Señor tan gráficamente nos enseña. Como hemos visto, hermanos, la palabra labranza sugiere un campo para ser cultivado. La tierra ha sido trabajada y está lista para recibir la semilla sembrada. Así Dios está trabajando en la vida de los corintios antes que Pablo y Apolos hicieran algo. Dios estaba trabajando. Esta realidad nos ayuda a explicar por qué hubo una genuina recepción al Evangelio en Corinto y en otros campos de labor también. Podemos estar agradecidos que hay lugares donde Dios ha obrado antes que los labradores llegaran con el bendito mensaje del Evangelio. Siglos atrás, el Señor había tratado a Israel como una viña, una huerta de uvas. Ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, nos dice Isaías en su capítulo 5. La experiencia de Israel debe ser una advertencia a cada asamblea.
para que no le acontezca cosa semejante. El Señor dice, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. El sabor para Dios, en el caso de Israel, fue agrio y amargo. En el caso nuestro, el Señor espera que cada asamblea dé fruto de su agrado. Y nos ha dado el Espíritu Santo, para que se produzca en cada creyente y en toda la asamblea el fruto descrito en Gálatas 5, 22, el cual presenta un racimo de 9 virtudes espirituales, más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. Si este fruto del Espíritu crece en la asamblea, el dueño de la huerta se agradará. Hay dulzura, satisfacción y placer para Dios. En cuanto al campo cultivado, la labranza de Dios, en Corinto, el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, nos ha dicho Pablo en el capítulo 3, versos 6 al 8. De modo que la labor de esta huerta es la de cada uno en particular. Todos debemos ayudar en lo que el Señor disponga para beneficio de la asamblea. A Timoteo, el apóstol Pablo escribió, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El apóstol Pablo vio mucho resultado en el servicio en su vida, porque trabajó incansablemente. Así nos dice Hechos 18, verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. También Apolos contribuyó con su enseñanza al crecimiento de los hermanos en Corinto. Nos dice así también el capítulo 18 de esta preciosa carta. Sin embargo, en esta figura de la iglesia como labranza, debemos notar que el crecimiento lo da Dios, ha dicho el apóstol. A nosotros nos toca trabajar en comunión con el Señor, de acuerdo a su palabra, y dejar los resultados con Él. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pablo entonces desea mostrar que nunca hubo rivalidad entre él y Apolos. En cambio, los corintios estaban llenos de luchas y celos, diciéndose el uno al otro, yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. Pablo intenta corregir esta mala actitud escribiendo que el que planta y el que riega son lo mismo. Debe haber cooperación entre los siervos de Dios, para que Dios obre libremente por medio de ellos y haya cosecha. En el capítulo 3, verso 8, vemos también la primera mención del tribunal en esta carta, donde vemos al Señor recompensando a sus siervos. Él valora y aprecia el servicio particular de cada uno en su obra. Se evalúa la contribución tanto en el plantar como en el regar. No importa qué etapa de la construcción o la labranza se participó, ya sea permanente o fugaces, una vez o en diferentes ocasiones. Todo esto será plenamente recompensado. El criterio que el Señor aplicará es la labor, el trabajo, o podríamos decir, el empeño puesto, independientemente de su éxito. Pablo ha resumido la totalidad de su esfuerzo evangelístico en el verso 6, que lo conocemos. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. ¿Cuál fue aquel fruto? Ciertamente los corintios mismos fueron la cosecha. En Hechos 18:8, nosotros leemos que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa,
y muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. Dios bendijo la predicación de su palabra. Ni Pablo ni Apolos usaron alguna nueva estrategia para ayudar a la obra de Dios. Ellos simplemente predicaron la palabra y Dios dio el crecimiento. ¿Hay entonces algún motivo de gloriarse en los hombres, en el concepto de la labranza de Dios? Los que sirven en el ministerio deben también cuidar constantemente el terreno a sembrar en la asamblea. Se requiere diligencia y trabajo arduo para que se produzca una cosecha. El predicador o el maestro que sea negligente es semejante al labrador perezoso, acerca del cual escribió Salomón en Proverbios 24. Satanás está ocupado sembrando discordia, mentiras y pecado, pero nosotros debemos estar ocupados cultivando el terreno y plantando la buena semilla de la palabra de Dios. Pablo también agrega y dice: sois edificio de Dios. El apóstol cambia de metáfora, viendo la asamblea ahora como un edificio y en particular como un templo. En este párrafo no se menciona a Apolos, pero se introduce una esfera más amplia al incluir a los que enseñan la palabra de Dios en Corinto. El apóstol presenta esta metáfora desde tres ángulos. En primer lugar, los miembros de la asamblea son el edificio. En segundo lugar, más importante aún, el único fundamento posible es Jesucristo. Y finalmente, la construcción es obra de todos quienes, como hemos dicho, tienen los dones de enseñanza o maestros para ministrar a la iglesia, sin perjuicio de la responsabilidad que todos los creyentes tenemos de aportar en el crecimiento del pueblo de Dios, en las variadas formas de servicio que el Señor concede a su pueblo. Como el apóstol dice allí en Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es interesante, hermanos, que los antiguos griegos, tenían edificios que llevaban los nombres de sus dueños. Por ejemplo, en la actualidad existe el edificio Rockefeller en Manhattan, cuyo dueño fue el magnate Rockefeller y cuya estructura del edificio le representa ante la ciudad de Nueva York. En cambio, la iglesia tiene un nombre y un dueño. Es llamada el edificio de Dios. El servicio para el Señor, entonces, es como edificar un edificio. Nosotros somos lo que Dios está edificando, es decir, está edificando en nosotros. Los que sirven son colaboradores en la construcción de ese edificio de Dios. Al decir esto, recordemos que la propiedad del edificio es de Dios. Por lo tanto, no estamos edificando nuestro propio edificio, nuestro propio inmueble, sino somos siervos para la edificación de lo que Dios está haciendo, de lo que es su propiedad. Esta es otra razón por que no debemos jactarnos de los siervos de Dios, como si la obra fuese de ellos o fuera de ellos. Este versículo termina el tema de la labranza que hemos considerado desde el verso 5 al verso 9 y presenta el siguiente tema de la edificación que se va a desarrollar desde el verso 9 hasta el verso 17. Vamos a considerar entonces, hermanos, los aspectos prácticos de esta preciosa figura de la asamblea como edificio de Dios en el transcurso del estudio de los versos 9 al 15, según el bosquejo que sugerimos a continuación. La asamblea entonces es vista como edificio de Dios desde el verso 9 al verso 15.
En el verso 10, el perito arquitecto es el apóstol Pablo. En el verso 11, el único fundamento será Jesucristo. En el verso 12, vamos a considerar los materiales, buenos o malos, para la edificación. En el verso 13 viene el examen o la manifestación de la obra, el examen del trabajo de los siervos en la edificación. En el verso 14, la recompensa para los que sirven al Señor en esta edificación. Y finalmente y tristemente en el verso 15 tenemos la pérdida de quienes no edificarán conforme a la palabra del Señor. El Señor nos ayude pues a considerar esta valiosa metáfora de la asamblea como edificio de Dios y nos anime a todos a ser obreros activos en la obra del Señor. Una antigua historia nos dice que la gran catedral de Colonia fue construida en cerca de 100 años. Un día, uno de los reyes, uno de los monarcas de aquella nación donde está la famosa ciudad de Colonia, vino a examinar la obra. Y habían 3 obreros trabajando allí, picando piedras. El rey le pregunta a uno de ellos: hombre, ¿qué estás haciendo tú aquí? Él le dice en tono despectivo y molesto: aquí estoy, dice, picando piedras. El rey no le dijo nada y se acercó al segundo obrero y le preguntó: y hombre, ¿qué estás haciendo tú aquí? El obrero dijo: aquí estoy, su majestad, picando piedras para llevar el sustento para mis hijos y mi esposa. El rey entonces, sin decir nada, se acercó al tercer hombre y le dijo: ¿y tú, hombre, qué estás haciendo aquí? Y que el hombre, con un aire de orgullo, de gozo en realidad, dijo: aquí estoy, su majestad, picando piedras para la construcción de la gran catedral de Colonia. La pregunta que surge: ¿cuál es la actitud más positiva, más comprometida de estos 3 obreros que estaban picando piedras? Que el Señor nos ayude a que el tercer obrero sea un ejemplo digno de imitar para nosotros. Estamos aquí en este mundo para edificar, para colaborar en la gran construcción del edificio de Dios. Y es un enorme privilegio hacerlo, aunque sea picando piedras. Si se trata para Dios, es el más digno privilegio que Dios pueda conceder a los miembros de su iglesia: colaborar, ser colaboradores de Dios en esta gran empresa de salvación, de edificación y transformación que está realizando en la vida de cada uno de aquellos que Él ha salvado por su infinita gracia. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día en comunión con Él. No importa dónde quiera esté, Jesús conmigo siempre está. Lo ha prometido, tengo fe que su promesa cumplirá. Oh, Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón, morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Es mi deber andar con Él, orando para no caer, velando contra el mundo infiel, confiando siempre en su poder. No, Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón, morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Sé que flaco y débil soy,
y sé que es fuerte Satanás, mas poderoso es mi Señor, me guardará de tropezar. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón, morando en mí, derrama paz y toda rica bendición.